Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar una vez más con ustedes en este programa de Mujeres que Transforman. Hoy, como siempre, tenemos unas invitadas muy especiales. Le doy la bienvenida a Luisa Vélez, mejor conocida como Lu Vélez, la profe, maestra en artes plásticas y visuales, especialista en fotografía y magíster en comunicación, educación. Ella, con el lente de su cámara, ha evidenciado el abuso de la fuerza pública en el marco del estallido social que vive Colombia. También nos acompaña otra joven extraordinaria, Daisy Aparicio, quien ha sido integrante del Consejo Nacional de Paz ya hace varios años, es vicepresidenta del Comité del Consejo Nacional de Paz, es una feminista y antimilitarista. Así que, Daisy, allí nos conocimos en el Consejo Nacional de Paz. Es un gusto volverte a ver y volverte a escuchar. Bienvenidas los dos a este programa. También nos acompaña Marcela Llano, que hoy nos trae un capítulo especial sobre la participación política de las mujeres en Chile y los avances que se ha logrado a raíz del estallido social de 2019. Esa amplitud de la democracia en Chile no hubiese sido posible sin esa movilización social, sin decenas de jóvenes que entregaron su vida, centenares que perdieron uno de sus ojos víctimas de la violencia de los carabineros, de los que están todavía en prisión. Y allí está, Chile transformándose con la presencia, el rostro de las mujeres, el corazón de las mujeres, la inteligencia de las mujeres. Bueno, vamos a empezar, Lu, contigo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntanos de esta experiencia de vida tuya, de trabajo tuya, de lucha tuya, ¿cómo has visto todo este estallido social en Colombia? Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Considero que estos espacios son muy importantes. La socialización es un poco escasa, dado las dinámicas no solo de la pandemia, sino también las dinámicas del paro. Entonces, realmente valoro mucho el poder estar aquí y poder hablar y dialogar de estos temas y hacer como etapas de reflexión que son tan necesarias. Digamos que, como me dicen la profe, yo actualmente estoy vinculada a la Universidad Distrital, al programa de Comunicación Social y Periodismo, que es el único programa de una universidad pública en Bogotá, el segundo en el país, el primero pues de la Univalle, lo cual nos deja como una responsabilidad muy grande al programa, el cual pues empezó en el año 2018. Es decir, que esta primera generación de comunicadores de la Universidad Distrital pues tuvo dos paros como tal de estudiantiles, el paro nacional de ahorita y más pandemia. Entonces digamos que hemos atravesado varias dinámicas y pues yo soy fotógrafa, pero llegué a la fotografía es por el arte. Yo estudié artes plásticas en la Universidad Distrital, me especialicé en la Universidad Nacional y digamos que me di cuenta de la importancia que tiene la imagen al momento de comunicar, pero sobre todo de poderle dar como un juicio crítico a los contenidos que consumimos y que sean las mismas comunidades o los mismos jóvenes, en el caso, por ejemplo, del paro nacional, pues que sean esa voz que narre desde su propia perspectiva lo que está pasando. Esto me llevó, por decirlo así, a la calle. Uno como docente pues solamente puede aprender muchas cosas para poderlas llevar al aula en el ejercicio de la calle, en el caso de la comunicación. Y la única forma de aprender cosas que les fuera realmente útiles en el trabajo de campo, pues era empezar a tener una práctica más activa en la calle y en los escenarios de manifestación, que pensé que era como la urgencia en su momento y pues la urgencia, es la urgencia hoy. Eso me lleva desde el 2018 a estar pues en la calle de manera activa. Creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque siento que de esa manera he establecido como un lazo mucho más duradero, más estable, pero también más sincero con lo que trabajo
en los contenidos del aula, sobre todo porque siempre estaba encargado de materias como reportería gráfica o teoría de la imagen. Entonces, para mí no hay mejor escuela que la propia calle. Y el escenario del paro, pues bueno, nosotros en la distrital, pues los chicos entraron, se unieron al paro nacional y empezamos a hacer un currículo alterno, que es en el cual era como aprovechar el espacio y empezar a hablar de muchos temas coyunturales, vernos en el ejercicio de la prensa y empezar a pensarnos el paro, o sea, que la calle se volviera nuestra aula. Hicimos varias actividades y la idea es seguirlo, o sea, como pues no estamos amarrados a la universidad, sino que realmente es a través de otras dinámicas sociales que nos unen y nos transforman a nosotros pues como comunidad universitaria. Digamos que esa es la forma activa en la cual he vivido el paro, pues cubriendo lo que está pasando, pero vinculándolo con mi proceso como docente y también invitando y escuchando a otros, digamos, a otros colegas, tanto de la profesión, como escuchar también a otras áreas, a otros profesionales, a la gente, para hacernos como una idea mucho más completa y poder tener un juicio mucho más crítico frente a cómo se cubre, cómo se debe hacer, frente al trabajo de campo, frente a quién hay que darles la voz. Y esa dinámica es como la forma como me he vinculado con el paro, como tratar nunca de ser docente, pero también a través del ejercicio de la reportería gráfica, que quiera o no es un espacio que nos permite, a muchos que estamos como preocupados por los jóvenes, nos permite hacer sabiduría y estar ahí en esos espacios y acompañarlos en ese espacio de lucha. Bueno, Lu, y ciertamente, pues quienes han dedicado su esfuerzo solidario a cubrir distintas manifestaciones del paro nacional, pues han sido particularmente también víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública, incluso que han expuesto la vida de comunicadores sociales, de reporteros gráficos. Lo recoge muy bien este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia y las violaciones a los derechos humanos muy graves que se han venido presentando desde el 28 de abril en particular. ¿Cómo has sentido tú esa violencia, toda esa represión del Estado? ¿Cómo la interpretas? Pues digamos que en Colombia algo que hizo el paro, digamos que yo lo veo y lo veo fuertemente desde el año 2016 cuando se firma el acuerdo de paz, y es que hay una, por decirlo así, surgen o florecen fuertemente la prensa independiente, alternativa, pero también se entiende que el ciudadano del común puede cumplir esa labor de prensa. O sea, estamos viendo un modelo donde el ciudadano es prensa. Ya no es como que se lo delega a un medio o que son ciertas agencias o instituciones las que pueden ejercer ese rol, sino cualquier ciudadano, porque hay un canal presto para eso que son las redes sociales. O sea, yo ya no necesito estar asociado a un medio, sino tengo mi canal y yo me vuelvo el medio. Y eso en el paro nacional, pues ya había cogido más fuerza en el 2019 y ahorita en el paro nacional, pues se volvió lo más común. Digamos que son los ciudadanos los que están haciendo las transmisiones, están posteando, reando los videos, y esto, digamos que no fue bien recibido obviamente por el Estado, porque dejan en evidencia muchas de las prácticas de abuso que hay, de violación de derechos humanos en el ejercicio de la manifestación. Muchos jóvenes están en la calle cubriendo, ¿sí? Muchos jóvenes también que son partícipes digamos, de la protesta social, asumió ese rol de prensa. ¿Qué he sentido yo en la calle? Que me salvan las canas, porque sí siente uno que a los que le dan más duro, por decirlo así, a los que se vuelven objetivo de esa represión fuertemente, son especialmente los jóvenes, y
debo admitirlo, a las mujeres. O sea, jóvenes, como tener condición de ser mujer y ser joven es, en la calle, es, en el ejercicio de la manifestación, es bastante complejo. Y si uno siente que, pues por el hecho de ya ser parte de otra generación, pues uno sí nota como la diferencia. Obviamente, pues tenemos también problemas de represión, pero sí se siente que, claro, como el estallido lo están liderando los jóvenes, pues son ellos los que van a sufrir, los que se van a volver el objetivo. Sí se siente un ambiente pesado después de la visita de la CIDH, es como comentarios como, es que ustedes, la prensa, son los que nos hacen quedar mal, por culpa de ustedes es que pues tenemos en contra la opinión pública, es que ustedes solamente nos graban a nosotros, no graban lo que hacen los manifestantes, y también pues el accionar para tratar de que uno no esté ahí, por decirlo así. Personalmente yo no he sufrido agresiones, o sea, no puedo decir que he sido agredida directamente, sí tengo muchos colegas que han sufrido agresiones, eh, pero digamos que también entre todos, y es algo que hemos tratado de manejar los que estamos en la calle, empezar a tener, por ejemplo, con Reporteros Sin Fronteras, unos protocolos de seguridad, unos seguimientos entre nosotros y también empezar a evaluar las situaciones de riesgo, a qué, digamos, en qué momento es bueno irse, cuando ya uno ve que no hay ciertas garantías, pues no estar, como también empezar a tener unas prácticas de autocuidado, un protocolo fuerte de autocuidado, viendo pues lo que está pasando de manera tan fuerte en las calles. Sí, Lu, y lo has dicho bien, efectivamente hemos conocido muchas de las atrocidades y hemos podido ver incluso en directo momentos muy duros de la represión, incluso de los asesinatos allí producidos en medio de las protestas eh, por la fuerza pública o por hombres de civil amparados por la propia fuerza pública, actuando como paramilitares urbanos y disparándole a los manifestantes. Y ciertamente las redes sociales pues, se han convertido en un medio de comunicación donde se puede sobrepasar los límites que la prensa del establecimiento impone para asegurar la narrativa gubernamental. Quisiera preguntarte, hay una campaña en curso contra los jóvenes de la primera línea para presentarlos como terroristas, como vándalos, como asesinos. Eh, ¿Cómo has percibido tú ese rol de los jóvenes de la primera línea? Me parece una muy buena pregunta porque creo que nosotros no hemos querido entender que los jóvenes de los territorios tienen necesidades distintas. O sea, yo, por ejemplo, he estado en territorios como Usme, Suba, Portal Resistencia, y tienen procesos distintos porque las mismas, digamos, territorios pues tienen sus propias necesidades, tienen también sus propias formas que han ido gestando la lucha. Y cada uno, de alguna manera, lo que uno sí entiende es que es la generación que no, o sea, los que se dañaron de este movimiento social, pues es la generación que más, de generación de jóvenes que peor le ha ido en la historia, como que no les estamos dejando nada, como que hay muy pocas oportunidades laborales, muchísimos problemas, digamos, para garantizarles muchas cosas que un Estado social de derecho debería garantizarle a sus jóvenes, y eso obviamente hace que haya un descontento muy, muy fuerte, pero en cada territorio es distinto y la manera como ellos se han relacionado con las comunidades también lo es. Entonces, cuando uno los visita, no es lo mismo hablar con la primera línea de Usme que hablar con las primeras líneas de Suba, porque en Usme hay 2, en Suba hay como 5, en Portal Resistencia tienen obviamente muchas condiciones que los unen, pero particularidades por las cuales ellos luchan. O sea, lo que uno ve es que cada territorio pues ha sido invisibilizado por el Estado y tiene muchas necesidades y estos se ha prestado para que los territorios sean visibles otra vez. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Usme,
En USME, la prensa durante buena parte, por muchos eventos que pasaron fuertes, digamos, de agresiones a prensa, pues no estaba yendo al territorio, pero ellos buscaron la manera otra vez de establecer un diálogo y de decir, vengan, venga que aquí, pues aparte del tropel, que es el escenario como que más llama la atención en cuestión mediática, pues también es demostrar, mire, esta es la forma como nosotros dialogamos con la comunidad, cómo nos estamos pensando, cómo estamos haciendo el ejercicio de asamblea, y esos espacios son muy importantes. La primera línea es solamente como una facción de una organización barrial, comunal que se ha dado. Ellos son la cara, es cierto, pero no es como tal solamente, no son solo el movimiento, pero a veces por ese, digamos que ese atractivo mediático que tiene el tropel, pareciera que solamente la primera línea existe en ese escenario y no más, y no hubiera otros escenarios donde ellos tienen participación y que sí tienen como un diálogo activo con la comunidad. Entonces a mí me parece muy interesante el ejercicio periodístico que han hecho varios, de no solamente asistir a cubrir pues el escenario de la confrontación, sino también ir a mirar esos otros espacios de diálogo que se dan con la comunidad y que le permiten a uno ver qué son los reclamos que ellos tienen y también cómo se están organizando los territorios. Evidentemente la cara visible son los jóvenes, pero pues son jóvenes que tienen muchas necesidades y que una de las necesidades pues que es difícil que todos entendamos es que no todos tenemos, digamos, como la educación se nos volvió un privilegio y es un privilegio que muchos de ellos no tienen. Entonces, este espacio del paro también se ha vuelto, por ejemplo, a través de las ollas comunitarias y otros espacios, un espacio pedagógico, un espacio para pensarnos una pedagogía política, para pensarnos un país, y ellos por eso ahorita tienen muchas cosas que antes del paro no tenían. ¿Sí? Digamos, esa organización comunal, barrial, alrededor de ellos, era un espacio que no se tenía antes. Ahora le preocupan a una comunidad, son el foco de atención de una comunidad, por decirlo de alguna manera, existen para sus propios territorios. Y eso ha sido una ganancia del paro y eso ha sido una ganancia que se ha dado a través de la organización de las primeras líneas, como que la primera línea le permitió a esta población de jóvenes existir no solamente para el país, sino para sus propios territorios y para sus propias comunidades y les dio una voz que antes no tenían. Y eso me parece que es un espacio muy, muy valioso que se debe, o sea, que se debe mostrar y que puede hacer un contrapeso como a esa propaganda, muy mala propaganda que se le quiere hacer a la primera línea como un grupo vinculado pues a una lógica completamente, digamos, anacrónica para este movimiento social que es tildarlos de terroristas. Bueno, Lu, muchas gracias. Volveremos más adelante contigo para plantearte la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué vas a recomendar tú de lo que es importante en esta coyuntura para sumar, para contribuir a superar esta crisis? Daisy, bueno, ahora contigo. ¿Cómo has vivido tú esto desde tu condición de lideresa feminista, desde tu condición de integrante del Consejo Nacional de Paz? Bueno, yo quisiera partir de un elemento y es que siento que varios de las acciones que hoy naturalmente se desarrollan en el marco del paro nacional no son de ahora, sino que también recuperan repertorios del pasado. Por ejemplo, el tema de la estigmatización de la vida juvenil, en esencia fue una situación que yo viví desde el inicio de mi vinculación al movimiento social, principalmente al movimiento de secundaria. Yo ingresé muy, muy joven al movimiento estudiantil en los colegios. De por sí, mis primeras acciones de lucha fue tomarme los colegios, ¿sí? Era experta en poner candados y utilizar de alguna otra forma acciones directas para poder ser escuchados. Y creo que eso se relaciona necesariamente con las acciones directas y los campos de la movilización hoy en día. Y es que hay un marco muy limitado del ejercicio de la democracia y de la participación de las y los jóvenes que nos ha llevado a tomar
las calles, ¿sí? Como parte de un llamado también a ser reconocidos, a ser escuchados y a romper esa lógica en la que estamos inmersos de ser, primero, una generación negada, ¿sí? Negada en términos de que nuestros derechos hoy se vuelven de alguna otra forma, como lo decía la profesora Luisa, privilegios, pero negada en función de que nos denominan la generación de cristal, cuando tenemos índices de desempleo tan altos, por ejemplo, en el caso de las mujeres jóvenes de más del 26%, cuando vimos el fragor de la violencia en todas sus formas, cuando no tenemos acceso a la educación de manera universal, y esto nos pone algún término unas talanqueras que se relacionan con otro efecto, y es que somos una juventud totalmente una generación negativizada, y esa negativización subyace a las narrativas que hoy afloran. O sea, yo cuando ingresé al movimiento estudiantil, vivíamos el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez y nos movilizamos 5 millones de jóvenes de secundaria de los colegios en contra de la reforma al Sistema General de Participaciones, y en ese momento también nos tildaban de terroristas y hablaban de que habían organizaciones infiltradas en el movimiento y que en ese sentido nos quitaban un poco la capacidad de agencia, de liderazgo y de autonomía de nuestras luchas. Y eso lo vemos hoy. Y en el caso, yo también quiero como ubicar un segundo elemento, y es el lugar de las mujeres dentro del paro, ¿sí? Y es que yo creo que estamos en un momento de una explosión del movimiento feminista en América Latina que también ha interpelado, ¿sí?, el paro nacional. El hecho de que hoy se visibilicen, por ejemplo, situaciones que son sistemáticas como las violencias basadas en género y las violencias sexuales por parte de los agentes de la fuerza pública, pues parte también de ese ejercicio de visibilizar lo invisible que el movimiento feminista históricamente ha hecho. Y allí, por ejemplo, esto se concatena con acciones que tuve la posibilidad en el pasado de acompañar, por ejemplo, las acciones del movimiento de mujeres contra la guerra, las marchas en contra de la presencia de bases militares norteamericanas en el territorio, la denuncia frente a las violencias sexuales por parte de agentes del ejército, ¿sí?, y de militares extranjeros contra mujeres. Pareciera que se volviera hoy a desarrollar, pero no solo en el campo, digamos, de la ruralidad, donde este flagelo ha estado de manera constante, sino que hoy de alguna forma se ve presente en las ciudades, ¿sí? Y creo que es otro elemento a analizar. Y lo tercero, desde mi apuesta antimilitarista, y es necesariamente hoy vivimos una sociedad que aún fortalece aún más sus medidas de control y coerción. El hecho hoy, por ejemplo, de vivir la negativa del gobierno al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante todo pone presente su tono autoritario y antidemocrático, ¿sí? Que, por ejemplo, no tengan ni siquiera la suficiente decoro de aceptar los marcos de criminalidad estatal que se han dado en el paro nacional, de comprender que el fenómeno que se ha dado no corresponde a estructuras armadas detrás o a planes maquiavélicos, sino a, como lo dice el mismo informe, al hambre y la pobreza que vive el pueblo colombiano y principalmente su juventud, pues reafirma como esa apuesta también por el antimilitarismo, que supone también un reto, y es la construcción de la paz. Y para mí como joven y mujer no ha sido fácil estar en algunos espacios. O sea, con Luis Guillermo de Tení tuve la posibilidad de estar en el Consejo Nacional de Paz, y no es fácil estar en un espacio donde también hay lógicas de poder y donde el adultocentrismo se impone, ¿sí? Donde a veces la voz de las mujeres jóvenes, ¿sí?, no están tenida en cuenta, como puede ser la voz del hombre adulto blanco y heterosexual. Y en ese sentido creo que ese lugar también corresponde a lo que estamos viviendo, y es que el reclamo en las calles, si bien ha estado ligado a esas necesidades ingentes de la población frente a las situaciones económicas, pues también llama a una nueva lógica de participación, ¿sí?, a un lugar como tal en el espacio o en el pacto político del cual muchos y muchas habían sido excluidos y marginados. Y eso de alguna otra forma se colinda con el lugar en el que yo estaba viviendo. Yo he tenido la posibilidad en este paro de acompañar y asistir a varias regiones del país y ver cómo hay esfuerzos de organización comunitaria, y quisiera darle mucha, digamos, relevancia a lo que mencionaba la profesora Luisa,
Y es que más allá de la primera línea hay todo un proceso de organización comunitaria que se viene consolidando, ¿sí? Hay la segunda línea, los procesos, por ejemplo, de prestación de salud para las comunidades, de pedagogía, de formación, lo que se liga alrededor de la olla comunitaria es valioso. Tuve la posibilidad hace poco de ver cómo, por ejemplo, las madres que acompañan el punto de Sameco en Cali, ¿sí? Se están formando como defensoras de derechos humanos, ¿sí? Es decir, romper un poco esos patrones de la lógica del cuidado el rol tradicional que podemos ocupar las mujeres, ¿sí? Sino romperlo también en la lógica de acción política, y el lugar en términos de liderazgo creo que para mí ha sido una de las cosas más significativas para ver. Pero también, por ejemplo, cómo nos hemos venido estructurando nuevamente en una iniciativa, ya para cerrar un poco esta intervención, alrededor del Festival Nacional de la Juventud. Este festival, por ejemplo, surgió en el 87 cuando asesinan a Chucho Peña, un joven poeta asesinado por grupos paramilitares, que pareciera pudiese estar en el mismo contexto de ahora, y surge como una expresión viva de las y los jóvenes reclamando paz, derechos juveniles y democracia. Y hoy estamos otra vez avivando el Festival Nacional de la Juventud reclamando lo mismo, paz, democracia y derechos juveniles, porque lastimosamente, aunque estemos en un Estado social de derecho, pareciera que en la realidad, sí, esa carta magna, de la cual muchos se ufanan decir que tiene 30 años y que nos vuelve la democracia también más antigua del continente, pues pareciera que no se ha materializado en esos 30 años de su existencia. Bueno, así es, Daisy. Y los que amamos la vida profundamente, los que estamos promoviendo permanentemente la paz, somos antimilitaristas. Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo es la desmilitarización de la policía, que la policía salga del Ministerio de la Defensa, sacarla de la lógica de la guerra para que haga parte del Ministerio del Interior, pero las reacciones del gobierno frente a esta recomendación pues son por lo menos absurdas, rechazándola de plano, sin siquiera darse la posibilidad, oye, sí, vamos a discutir este tema, vamos a reformar la policía, vamos a ver qué lugar debe ocupar una policía civil al servicio de la democracia y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Que uno se imagina la fuerza pública no para que reprima a su propio pueblo, es para que garantice derechos. Y cuando se utiliza la fuerza pública para violentar los derechos humanos, pues el Estado se ha desconfigurado totalmente, la democracia sigue herida profundamente y se generan episodios de violencia que se vuelven sistemáticos y se convierten en crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo ha sido tu lectura de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que el informe sistematiza en palabras lo que todos hemos podido ver a través de videos, a través del relato también que, por ejemplo, los medios comunitarios han desarrollado. ¿Sí? Prácticas sistemáticas de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, ¿sí? Asesinatos por parte de agentes de la fuerza pública, pero en esencia el reclamo a que las autoridades cumplan los protocolos de los que tanto, por ejemplo, Duque salió a decir que cumplían, pero que todos hemos visto pues que no es tan cierto. Yo creo que para un Estado que se llama democrático, es muy lamentable que se rechacen de manera tajante este informe, pero además de eso que se ubiquen esa narrativa estigmatizante de la protesta. Entonces lo coloco, por ejemplo, presente con el comentario de Duque de ningún Estado puede ser, ¿sí? No me acuerdo bien el concepto, pero era como benevolente con la criminalidad. Pero entonces cuando hablamos de la criminalidad del Estado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Cuando tenemos más de 70 personas asesinadas en el paro, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un informe detallado de personas desaparecidas durante las manifestaciones, de casos de violencia sexual, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que la comisión hizo un ejercicio muy riguroso, también porque pude ver
cómo fueron convocadas, cómo le dio audiencia a muchos sectores, es decir, no se inclinó única exclusivamente a sectores movilizados en el marco del paro, sino también otros tipos de sectores, ¿sí? Que escuchó, ¿sí? Tuvo la capacidad de escucha que no ha tenido el Estado colombiano y de sistematizar de alguna otra forma lo que hemos vivido, ¿sí? El hecho de que se afirme, por ejemplo, que no se puede limitar las diversas expresiones de las movilizaciones, nos permite inducir, ¿sí? Que hay una falencia del gobierno nacional de determinar que, por ejemplo, en su ley antivandalismo que pretenden hacer, que es lo legítimo, ¿sí? Cuando necesariamente una movilización lo que busca es ser totalmente disruptiva del orden establecido, llamar la atención para que pueda contrarrestarse, ¿sí? Y pueda de alguna forma darse respuesta al reclamo social que se ha puesto. Pero hoy, por ejemplo, el discurso ha estado alrededor de la movilización y no de las causas que nos llevaron a que tengamos un paro nacional, a que la gente saliera en las calles. Y creo que hoy hay que volver a volcar la discusión sobre cuáles han sido las causas que llevaron a que miles de personas, ¿sí? Millones de colombianos saliéramos a las calles a manifestarnos. Porque no podemos seguir hablando de muertos, tenemos que hablar también de cuáles son las necesidades acuciantes que tenemos que resolver. Ciertamente, Daisy, justamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta esos profundos problemas estructurales que generan tantas desigualdades, exclusiones de naturaleza económica, política, y también resalta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un tema que ha sido el más cuestionado, el que la CIDH manifiesta que el derecho a la protesta pacífica efectivamente es un derecho amparado por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero por otra parte también los cortes de ruta o bloqueos no pueden ser tratados militarmente, no pueden ser reprimidos brutalmente, que debe haber primero un reconocimiento del diálogo como mecanismo para resolver justamente esas demandas populares. Y por supuesto la comisión analiza de fondo que las vías de hecho pues finalmente terminan siendo inherentes a cualquier protesta social, porque si no hay vía de hechos, los gobiernos no escuchan, los gobiernos no negocian. Si se hacen movilizaciones como las que pretendía el ministro de la Defensa, Diego Molano, el protestódromo, entonces vayan allá y tiren todo lo que quieran, no molestan a nadie y se desahogan, ¿no? Pero efectivamente se trata de comprender que la protesta social es un derecho fundamental, aunque una senadora de la República, María Fernanda Cabal, niegue que sea un derecho. Incluso está en el acuerdo, en el estatuto de la oposición que viene del acuerdo de paz. En la ley 1909 se establece en el artículo 5 el derecho a la protesta social como un derecho que debe ser garantizado. Pues además de ser inherente, por supuesto, al artículo 37 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero hay otro tema, Daisy, que atraviesa toda esta discusión, es el tema del gobierno que, a través de su consejera de Derechos Humanos, de su canciller, la vicepresidenta de la República, del propio presidente, cuestionando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si no se tratara de un órgano convencional firmado y ratificado por el Estado colombiano, como si se tratara de cualquier ONG de derechos humanos que le hace recomendaciones al Estado colombiano. ¿Cómo lees tú esa reacción del gobierno? Pues yo creo que de alguna manera todo lo que esté contrario al pensamiento del partido de gobierno va a ser descalificado, ¿sí? Va a ser tachado de poco neutral o de tener sesgos, ¿sí? Como lo han ubicado. Y en ese sentido es bastante irrisorio que este partido de gobierno que tanto pedía a la CIDH manifestarse frente a nuestro vecino país Venezuela, hoy se niegue a aceptar las recomendaciones que este mismo organismo ha hecho frente a la situación en el contexto colombiano. Pero además de eso, recordemos perfectamente que desde el inicio hubo una negativa del gobierno nacional a que la comisión
participara, digamos, asistiera a una visita oficial al país, y de por sí el gobierno nacional colocó unos criterios para su participación, una reunión a puerta cerrada, privada, para entregar unas cifras que corresponden como tal a ubicar el sentido o el informe que el gobierno ha querido, digamos, central, que es alrededor de vandalismo, daño a la infraestructura, porque aquí las vías no importan son la infraestructura, ¿sí? Y el supuesto terrorismo y la implicación o la injerencia de países externos en la protesta. Pero dejando de lado significativamente lo que en esencia estaba sucediendo. Por si el mismo informe, por ejemplo, hace confirmación de 21 asesinatos, pero en las cifras que tienen las organizaciones, que tenemos las organizaciones, son muchos más. Y ahí hay también una suerte, y es un llamado de alguna otra forma a cómo se puede esclarecer todos los hechos que se dieron en el marco de la protesta. Pero eso también lo ligo frente a la pregunta que me haces, con la forma de proceder de este gobierno. Desde el inicio se ha negado a todo lo que vaya contrario a su pensamiento. O sea, es muy difícil, por ejemplo, ver una consejera presidencial de Derechos Humanos como Nancy Patricia, que ni siquiera ha podido adelantar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que quieren imponer un plan de acción oportuna, PAO, como mecanismo de protección para las comunidades y los líderes sociales, cuando estas mismas organizaciones, comunidades y líderes sociales se han negado a ese mecanismo del PAO, cuando no ha podido ni siquiera poder adelantar acciones previo al paro. O sea, es que hoy quieren todo endilgar sobre el paro, y no, antes del paro ya habían 1000 situaciones en las que la consejera presidencial no lograba dar respuesta a los reclamos de plataformas y organizaciones. Pero también tenemos un gobierno, por ejemplo, que simula la paz, ¿sí? Que simula la paz, entonces hacia afuera sale un discurso de que está cumpliendo el acuerdo, pero no aceptar las recomendaciones de la CIDH, asimismo, es una negativa al acuerdo de paz, no solo por lo que tú ubicas en materia del estatuto de la oposición, sino porque el mismo acuerdo de paz fija un llamado a generar una ley nacional de participación ciudadana y garantías para la protesta social. Y eso en el fast track no pasó, y ahorita no ha pasado, y no quieren que pase, ¿sí? Porque ellos lo que han hecho es reformular el decreto de protocolo, y ahora tergiversarlo a razón del ejercicio de la ley antivandalismo. Entonces, lo que vemos es un gobierno simulador de un discurso democrático hacia afuera, pero que en lo interno pues se vuelve más restrictivo, más autoritario, mucho más conservador, y que en ese marco su única apuesta para mantenerse en el poder, mantener su sector que representa en el poder, es ser cada vez, ¿sí? Tener más acciones neofascistas como las que vienen generando, ¿sí? No solo en desconocimiento de pactos internacionales, de acuerdos, sino también las formas en las que de presente ubican lo que está pasando en el país, que no es de ahora. O sea, creo que hay que también romper esa otra narrativa que nos quería ubicar, y es que hoy todos los problemas del país son por el paro. Y no, el paro no es la causa, el paro es consecuencia de, y creo que hacia allá tenemos también que ubicar eso, es consecuencia del desempleo, del hambre, la miseria, la pobreza que tenemos, de la guerra que tenemos, y guerra que están intensificando ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, que que el mismo informe llame a que se les brinde garantías a las personas que fueron electas por voto popular, llama de presente a esa discusión que tenemos hoy con la limitación de órganos del Ministerio Público, ¿sí? Y el control de esos órganos por parte del aparataje de gobierno, ¿sí? La situación con la Procuraduría y la ley de la Procuraduría, la acción que ella adelantó, por ejemplo, Cabello, para poder limitar los derechos de la oposición, ¿sí? En investigaciones en el marco del paro, pero poco le ha importado el tema de violencia policial, las agresiones oculares que han vivido y viven cientos de personas y familias, y porque eso también impacta familiarmente los núcleos sociales, y otras situaciones pues bastante, digamos, complejas y abrumadoras en el marco del paro, y en el marco también del conflicto social y armado que continúa en el país. No se ha detenido, ¿sí? Conflicto, el asesinato de líderes continuó, ¿sí? En el marco del paro, solo que hubo una focalización alrededor de lo que estaba pasando en las ciudades, pero en el campo
nunca se ha dejado, digamos, de detener la guerra, y eso también hace parte de esos otros aspectos que tenemos que analizar en términos del contexto que vive el país. Bueno, sí, efectivamente, Daisy, y ahora contamos 3 líderes sociales más asesinados en las últimas 72 horas, y eso no para, son asesinatos de todas las semanas, con una omisión muy grande por parte del gobierno nacional, que ellos no dudaban en señalar como una omisión que le hace responsable de crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la Corte Penal Internacional, por aquellos que pueden ser determinadores por omisión, por acción o por omisión, frente a crímenes de esta naturaleza. Y también en relación con lo que mencionabas de la Procuraduría, el informe se ocupa de recordar la sentencia de Gustavo Petro Urrego versus Estado colombiano, porque justamente se ha señalado por la Corte Interamericana que el Estado colombiano debe modificar su legislación interna para hacerla compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular el artículo 23, numeral segundo de la Convención sobre los derechos políticos de las personas elegidas y de quienes eligen. Y aquí, de nuevo, burlando esa sentencia, se hace aprobar una ley en el Congreso de la República que va a crear 500 nuevos puestos para entregarle facultades de policía judicial, facultades judiciales a un órgano administrativo, pese a que el Consejo de Estado pues alzó su voz y dijo que eso era contrario a la Constitución política. Igual lo aprobaron en medio del paro nacional, con algo que cuesta más de 86.000 millones de pesos al año, y cuando se está diciendo que no hay recursos públicos suficientes para enfrentar las demandas sociales, cuando se niega en el propio Congreso de la República justamente la matrícula cero para los estudiantes. Así que pues son profundas decisiones que lo que hacen es provocar mucho más las causas del estallido social en lugar de apuntar a su superación. Bueno, Lu, volvemos a ti porque Daniela Durante pregunta: buenas noches. En estos 2 meses de paro, ¿cuál ha sido el registro fotográfico que más te ha costado tomar? Pregunta Daniela. Ahí está la pregunta en pantalla. Bueno, digamos que las agresiones, digamos que cuando uno se asume como rol de prensa, nosotros debemos tener una gestión de las emociones bastante fuertes, para evitar que mientras estemos ahí no podamos ser blanco o interferir o incluso terminar mal, por decirlo así. Pero es algo muy duro porque pues uno se vuelve un testigo directo de muchas cosas que uno no quisiera testiguar o quisiera poder hacer algo y detenerlas. Pero parte del rol de prensa es saber que el material visual o audiovisual que construimos es nuestra forma de contribuir al movimiento y es nuestra forma también de, digamos, de hacer material de acervo probatorio que le sirva, por ejemplo, a ONGs, a defensores de derechos humanos, para llevar casos, pero por lo mismo nos toca en campo tratar, por más difícil que sea, que es una de las cosas más fuertes en asumir, como no dejarnos guiar por las emociones y sí, claro, ser testigo de agresiones, y sobre todo el caso de agresiones a mujeres es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en Portal Resistencia, pues lamentablemente más de una ocasión se veía ese atropellamiento por parte de agentes del ESMAD que pues es que uno dice, la represión a veces es tan excedida, tan simbólica, que es como, hago esto solamente para amplificar lo que le puede pasar y que nadie más lo haga. Entonces, como coger personas que están ahí mirando, ni siquiera son partícipes de lo que está pasando, pero porque están ahí. Y cuando pasa, por ejemplo, al caso de mujeres, es muy fuerte porque uno ve pues este grupo que fue, la última vez que fui testigo de algo así, eran como 8 agentes del ESMAD contra una joven de menos de 20 años y ver cómo la arrastraban por el piso
y pues los defensores de derechos humanos tratando de ver que no hicieran ese procedimiento, mirar que dieran las garantías, que no había una agente mujer en el momento que estuviera ahí para hacer el procedimiento, y cómo se la llevan a las malas para subirla a una patrulla. Pero estar ahí, uno tiene que estar ahí y hacer el material y ser ese testigo es muy duro, porque uno se cuestiona y dice, yo pude haber hecho algo, pero pues digamos que lo que yo hago está en construir esas imágenes y que esas imágenes giren, pero debo, para poder que todos y todas las compañeras que están ahí ejerciendo prensa, pues asumir como un rol aparentemente neutral es supremamente duro. O sea, uno muchas veces ve a los periodistas y dice, no, pero es que ellos no sienten, uno los ve ahí. No, todos sentimos y nos da durísimo, pero es parte del ejercicio para poder estar ahí, para poder seguir siendo garantes, y es muy duro, es muy, muy fuerte. Bueno, Lu, muchas gracias. Vamos con Marcela Llano, quien nos va a presentar un panorama distinto, y es justamente cómo se avanza en la apertura de la democracia en Chile, cómo se empieza a romper definitivamente con la Constitución de 1983, herencia del dictador Pinochet, y cómo empieza a ser relevante, muy relevante, la participación de la mujer en la democracia chilena. Marcela, te escuchamos. Buenas noches, magistrado, Luisa, Daisy, y por supuesto a todos y a todas quienes se conectan en este nuevo conversatorio de Mujeres que Transforman. Tal como lo mencionó el magistrado, pues hoy quiero hablarles de todas las hermosas noticias y esperanzadoras noticias que vienen desde Chile, donde después de un largo proceso de movilización que empezó en 2019, que empezó de hecho con estudiantes secundaristas, culminó este domingo con la instalación de una nueva constitución que va a cambiar la constitución de la dictadura y que está presidida por una mujer. Entonces, hoy quiero hablarles de esa mujer precisamente. La nueva presidenta de la Convención Constitucional chilena es una mujer mapuche que representa el cambio de un país homogéneo, elitista y binacional a uno que reconoce y asume su diversidad. Elisa Loncón Antileo nació en la comunidad de Lefbeluán, que significa lugar en donde corren los guanacos. Esta comunidad está ubicada en la comuna del Traiguén, es un hermoso territorio del interior del Gualmapú, que significa país mapuche, y que cada vez se encuentra más amenazado por la deforestación. Su lengua materna es el mapudungun y, según sus propias palabras, desde que nació siempre tuvo la inquietud por la palabra, porque cree que en la lengua habita el alma de un pueblo. Y fue precisamente esta inquietud por la palabra y el deseo de aprender lo que la ha impulsado a construir una robusta y sólida carrera académica. Ella comenzó su formación profesional en la Universidad de la Frontera en Temuco, estudiando pedagogía en inglés. En esta época empezó un activismo muy fuerte con su comunidad mapuche a través del teatro, donde se manifestaron en múltiples oportunidades contra la dictadura y convirtieron su arte en una herramienta de resistencia y vínculo con las comunidades. Estudiar pedagogía le permitió tener herramientas para poder generar metodologías de enseñanza y aprendizaje del mapudungun. Y desde entonces ha dedicado su vida a la revitalización de la lengua, haciendo clases en diferentes comunidades, localidades del Gualmapú y en espacios académicos. Su completa formación académica le ha permitido relacionarse tanto con su pueblo como con el resto del mundo. Actualmente ella se desempeña como académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, como profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es coordinadora de la Red de los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Aunque su elección como presidenta de la Constituyente es una subversión absoluta del orden y del imaginario de una sociedad tradicional como la chilena, como la mayoría de las sociedades latinoamericanas, no es una sorpresa que la jefatura de este importante escenario recayera en una mujer, pues si algo caracterizado a la movilización chilena y a la Comisión Constitucional es la participación de las mujeres. Y gracias al movimiento feminista y a las mujeres chilenas, pues esta fue absolutamente paritaria. Que sea mapuche tampoco debe sorprender, solo basta recordar las fotos del movimiento del 18 de octubre de 2019, que inició todo este proceso, donde la única bandera que ondeaba acompañando las movilizaciones era precisamente la bandera mapuche. Elisa obtuvo en la primera votación 58 de los 155 votos que se necesitaban. Al no alcanzar la mayoría absoluta, se dio una segunda votación donde finalmente obtuvo 96. Sus primeras palabras fueron, por supuesto, en lengua mapudungun,
y luego procedió en castellano diciendo lo siguiente. Este saludo de agradecimiento es también para la diversidad sexual, para las mujeres que caminaron en contra de todo el sistema de dominación. Agradecerles que estemos instalando aquí una manera de ser plural, democrático, participativo. Por esto, esta convención transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hace realidad. Es posible refundar este Chile. Elisa Loncón representa definitivamente la esperanza y el sueño de un nuevo Chile. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, ahí está este breve resumen de la historia de una mujer extraordinaria como Elisa. Yo tuve la oportunidad de acompañar desde mi exilio en Bruselas, en incidencia política ante la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, a delegados del pueblo mapuche en Chile, delegados y delegadas, que iban a denunciar cómo se les trataba como terroristas, cómo se les juzgaba incluso por jueces sin rostro y por testigos sin rostro, y se les condenaba a largos años de prisión, cómo incluso a mujeres que adelantaban huelgas de hambre del pueblo mapuche, pues se les violentaba de tal manera que pues se les inyectaba suero a la fuerza y se les forzaba con correas amarradas a camas para hacerlas sobrevivir y no fueran a morir en medio de las huelgas de hambre. Y estamos hablando de gobiernos democráticos. Y recuerdo uno de los embajadores de Chile ante la Unión Europea que se preciaba de que Chile había avanzado mucho en la educación porque ahora garantizaban la educación bilingüe en Chile. Entonces yo le pregunté, ¿bilingüe? ¿Significa entonces que se le reconoce al pueblo mapuche su propia lengua? No, bilingüe era porque se les garantizaba la educación en inglés. O sea, un desprecio absoluto hacia los pueblos autóctonos originarios y sus derechos impresionante. Por eso a mí me alegra profundamente esta transformación democrática en Chile, que ha llevado a que la mitad de las mujeres, que la mitad de quienes participan en esta asamblea constituyente sean mujeres, que la alcaldesa de Santiago de Chile sea una joven comunista. Yo creo que es importante que escuchemos hablar de que en democracia participan comunistas y pueden ser electos y electas y hacen parte del gobierno español. Pero aquí cuando se habla de comunismo, entonces es el monstruo que traga niños, que destruye las vidas. No, yo creo que hay que cambiar esas narrativas para comprender la amplia dimensión de la democracia y garantizar efectivamente sociedades plurales y participativas. Bueno, llegamos al final de este programa y la misma pregunta para Lu y para Daisy. Empezamos con Lu. Lu, ¿qué hay que hacer? Yo creo que estamos en un momento donde bien es cierto que las dinámicas del movimiento social pues lo están encabezando a los jóvenes. Creo que nosotros, las generaciones que venimos atrás, debemos también ser responsables y apoyarlos y estar ahí, porque digamos que uno siente que lo que hacemos todos como no, eso es responsabilidad de los jóvenes, les toca a ellos solucionarlo, no. Es una responsabilidad de todos, de absolutamente todos, y debemos cobijar a los movimientos juveniles y apoyarlos y estar ahí y garantizar que la transformación social que les debemos se cumpla. Pero todos, absolutamente todos, sin importar la edad que tengamos, debemos apoyarlos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, Lu, me hiciste acordar de los abuelos de la primera línea también. Daisy, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que un poco interpelando también lo que afirmaba Marcela con la historia de las mujeres chilenas, la constituyente más joven, que se llama Valentina Miranda, viene del movimiento estudiantil de secundaria, ¿sí? Y esto nos demuestra cómo realmente hay que enlazar las luchas sociales con las apuestas por un nuevo tipo de poder, ¿sí? Y esto no anclava necesariamente a que tengamos que esperar el próximo año a que todo se resuelva,
sino cómo le damos un lugar a los liderazgos sociales y populares que se han venido desarrollando y aflorando y visibilizándose en el marco del paro nacional, cómo les damos una voz, cómo generamos, para mí son 3 acciones que tenemos que generar y que van ancladas también con reclamos que hacíamos en el marco, por ejemplo, de esa gran movilización después del plebiscito que nos dio plebiscitos a todos y a todas, sino uno, la necesidad de disputarnos la apertura de la democracia. ¿Sí? Yo creo que hoy necesariamente esta discusión sobre qué tan democráticos somos en el país nos debe llevar a ubicar los lugares de la participación de las comunidades y de los jóvenes. Un segundo elemento es la necesidad de la unidad. Pareciera cliché, pero entre los movimientos sociales, porque en medio de la dispersión, los sectores enemigos de la paz, los sectores enemigos de las causas populares, los sectores que buscan defender sus privilegios, terminan ganándonos, ¿sí? Cuando estamos dispersos. Y yo creo que hoy hay que apostarle a la unidad de todas las líneas, de la primera, la segunda, la tercera línea y de todas las formas generacionales, ¿sí? Porque también hay que romper a veces ese complejo de Adán que tenemos, de que pensamos que todo inició por nosotros y de alguna forma recuperar la memoria y la historia de lo que han sido las luchas y las bregas sociales. Hoy yo estoy acá hablando gracias también a otras que en el pasado y en el presente se la han luchado, y para mí siempre es significativo reconocer eso. Y lo tercero que me parece esencial es cómo realmente generamos un proyecto, una agenda de país. Y yo creo que hoy ese proyecto y esa agenda de país pasa también por dignificar la vida de las personas, ¿sí? Por asumir el lugar de enunciación que cada uno y cada una tiene, ¿sí? Por preguntarnos por qué los chicos están diciendo que comen mejor en el marco del paro nacional, ¿sí? Que cuando este no se daba. ¿Sí? Preguntarnos esas, digamos, valores nos permite no solo generar un programa de nuevo poder, ¿sí? Sino generar algo que en esencia es necesario para luego llegar a una asamblea como la asamblea como la chilena, y es desembocar un movimiento constituyente. Y eso lo haremos si tenemos una proclama y un programa en unidad bajo 3 principios que son la democracia, la paz como un elemento transversal a esto y que va más allá del acuerdo de paz, y la necesidad de afianzar los derechos de las jóvenes generaciones, ¿sí? Hay que romper también con esa visión adultocéntrica. O sea, los jóvenes no solamente estamos para las cuestiones logísticas, sino que también podemos hablar de las cosas más agudas, ¿sí? Y más complejas del país. Y tenemos las capacidades para hacerlo, y creo que es hora también de ese diálogo generacional, más que el relevo generacional, el diálogo generacional, que le apueste a romper esas formas a veces dicotómicas entre viejos y jóvenes. Todos son jóvenes, ¿sí? Algunos tienen juventud acumulada y otros un poco menos acumulada. Y en ese sentido, ese diálogo generacional creo que nos permita avanzar. Y las mujeres sí lo hemos aprendido. Algo que ha sido una apuesta al feminismo es pensar que somos de alguna forma, que somos en la política gracias a que otras han abierto los lugares en la política, ¿sí? Y eso es esencial también que lo aprenda el movimiento social en general, y que rompa un poco ese dominio patriarcal que a veces está inmerso en él. Bueno, llegamos al final de este programa con el testimonio de 3 mujeres extraordinarias, Luisa Vélez, Daisy Aparicio, Marcela Llano, y allí están las reflexiones, las propuestas. Aquí estamos luchando contra la cultura patriarcal. El patriarcado genera violencia, y históricamente así ha sido, y eso implica pues justamente que las mujeres se apropien cada vez más de los espacios de la democracia, de la política, de la transformación profunda, y se hace desde la lucha cotidiana, por supuesto, y nosotros tenemos que acompañar esas luchas. Nos queda pendiente una discusión que tiene que ver justamente sobre las listas cerradas o las listas abiertas al Congreso de la República. A mí me sorprende encontrar mujeres que defienden las listas abiertas cuando hay la posibilidad de garantizar que en listas cerradas la mitad de las electas sean mujeres. Pero bueno, ese es el debate
el debate público que hay que continuar profundizando, hace parte también de esos procesos de empoderamiento, pero desde este espacio estamos convencidos que la transformación profunda de la humanidad y la transformación profunda de Colombia tiene rostro de mujer y de mujeres como las que aquí nos acompañan. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotras y nosotros.